La dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, 1930-1961, fue uno de los regímenes más feroces y longevos en la historia del Caribe. Bajo su mando, la República Dominicana experimentó una transformación radical en todos los ámbitos. La economía, la política, la cultura y la religión fueron dominadas y moldeadas para servir a los intereses personales del dictador. En este video exploraremos tres facetas clave de esa dominación: el monopolio agroindustrial, la construcción de un aparato estatal ideológico, la relación con la Iglesia Católica, el hispanismo y la cultura nacional. Primero, el monopolio agroindustrial. Desde su llegada al poder, Trujillo comprendió que el control de la tierra y los recursos agrícolas eran fundamental para sostener su régimen. No solo buscó centralizar el poder político y militar, sino que también la economía, concentrando gran parte de la producción agrícola y agroindustrial en sus propias manos o en las de su familia y allegados. La industria azucarera, el corazón económico de la República Dominicana, fue el principal objetivo. Muchos ingenios azucareros pasaron de ser propiedad directa o indirecta del dictador, garantizándole el flujo constante de divisas. Esta estrategia le permitió fijar los precios, las condiciones laborales, los salarios y las dinámicas del mercado interno. El campesinado quedó sometido a una estructura, sin poder cuestionar la autoridad del líder que controlaba su sustento. Aunque hubo cierta modernización en la producción con incorporación de nuevas tecnologías, sistemas de riesgo y maquinaria, esta no buscaba el bienestar general, sino asegurar la eficiencia y la rentabilidad del dictador. La expansión agroindustrial trujillista, por lo tanto, no solo incrementó la riqueza del régimen, sino que limitó las posibilidades de resistencia, atando a la población rural a la lógica del poder absoluto. Un segundo factor clave fue la construcción de un Estado omnipresente con una burocracia leal a Trujillo y una ideología diseñada para justificar su dominio. Bajo su mandato, el Estado se convirtió en una red de instituciones y funcionarios dependientes del dictador. Cada oficina, ministerio y puesto público debía su existencia al favor de Trujillo, y así el aparato estatal se erigía como herramienta de control sobre la vida cotidiana de la gente. Esta maquinaria estatal no se apoyaba solo en la fuerza. El régimen entendía la importancia de la persuasión, la educación y la propaganda. Por ello, se instauró una ideología oficial que exaltaba la figura de Trujillo como el salvador de la patria, el garante de la prosperidad nacional y el guardián de la soberanía. El culto a la personalidad permeaba las escuelas, donde los niños aprendían una historia oficial manipulada y se reforzaba a través de la prensa censurada, la radio oficial y las celebraciones públicas en honor al dictador. De esta manera, la ideología del régimen de Trujillo no fue improvisada. Contó con ideólogos, escritores e intelectuales que legitimaban sus acciones, presentando a Trujillo como el líder indispensable. Al moldear la mentalidad colectiva, el régimen buscaba hacer un dominio incuestionable. Un tercer aspecto fundamental fue la manipulación de la cultura y la religión, especialmente la relación con la Iglesia Católica y la exaltación del hispanismo. La dictadura trujillista se esforzó con vincular su legitimidad a la transición católica, que era mayoritaria en el país. Al proclamarse defensor de la fe y del orden moral, Trujillo buscaba una justificación trascendente para su poder, presentándose como un católico ejemplar. Paralelamente, el régimen enfatizó los lazos con una herencia hispánica y el pasado colonial, resaltando una identidad nacional basada en la lengua española, las tradiciones católicas y un supuesto linaje cultural superior. Este hispanismo servía para diferenciar a la República Dominicana de su vecino Haití y de otras influencias extranjeras, generando una narrativa de pureza nacional que justificaba políticas discriminatorias. Al principio, la Iglesia Católica en gran medida toleró e incluso en ciertos niveles apoyó al régimen, recibiendo a cambio financiación y reconocimiento. Las festividades religiosas y patrióticas se convirtieron en eventos propagandísticos donde el dictador era presentado como la encarnación de los valores cristianos y nacionales. Sin embargo, con el paso del tiempo, algunas voces críticas surgieron en el propio seno de la Iglesia, denunciando las injusticias y los abusos del régimen. Esta grieta en la legitimización religiosa minó la imagen moral del dictador y contribuyó, junto con otros factores, a debilitar su poder.
En conjunto, el monopolio agroindustrial, el estado burocrático ideológico y la alianza con la cultura hispánica y el catolicismo fueron herramientas estratégicas de la dictadura trujillista para mantener el control absoluto. Estas esferas se retroalimentaban la concentración económica que reforzaba el poder político, la propaganda y la burocracia legitimaban el régimen, y el uso del catolicismo y del hispanismo que brindaba una capa moral e histórica a la autoridad de Trujillo. Finalmente, todas estas estructuras, a pesar de su aparente solidez, no pudieron sostener el régimen de forma indefinida. La oposición interna y externa, las fisuras en las alianzas con la Iglesia, la presión internacional y el descontento social socavaron la base sobre la que descansaba la dictadura. En 1961, con el ajusticiamiento de Trujillo, se abría una nueva etapa en la historia dominicana. Hoy, al examinar ese pasado, comprendemos cómo el poder puede manipular la economía, la ideología, la cultura y la religión para perpetuarse. Recordar esta historia es un acto de conciencia para entender nuestro presente y defender la libertad y la justicia en el futuro.